Las finanzas públicas. Las finanzas públicas es la disciplina que estudia el conjunto de instrumentos relacionados con los ingresos públicos, el gasto público, el endeudamiento interno y externo del Estado, los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal. A través de las finanzas públicas, vía la política fiscal, se pueden afectar algunos indicadores macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión o el consumo público y privado. Así tenemos que, cuando los ingresos son mayores que el gasto, existe un superávit público, es decir, el gobierno cuenta con un ahorro que se puede canalizar a incrementar la inversión y el consumo. En contraposición a esta situación favorable que predomina en el sector público, el sector privado se ve afectado en sus niveles de ahorro, inversión y consumo. La situación contraria se da cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos, provocando un déficit público. En este caso, el ahorro, la inversión y el consumo del sector público se reducen y se incrementan los del sector privado. Una situación de equilibrio fiscal se presenta cuando los ingresos públicos son iguales a sus gastos. En este caso, solo se da una reasignación de los recursos, puesto que el gobierno los retira de una parte del sector privado vía impuestos, para asignarlos a otros grupos del mismo sector privado. De esta manera, bajo un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, el ahorro, la inversión y el consumo, tanto público como privado, no se modifican. El balance público, determinado por la diferencia entre los ingresos y los gastos de gobierno, no es el único que puede afectar la relación entre el ahorro, la inversión y el consumo público y privado. Existen otros balances que tienen una fuerte incidencia en dichas variables macroeconómicas, tales como el balance económico. Es el resultado positivo, superávit o negativo, déficit, de la confrontación entre los ingresos y los egresos del gobierno federal, así como el de las empresas paraestatales de control presupuestal directo e indirecto. El balance primario del sector público es igual a la diferencia entre los ingresos totales del sector público y sus gastos totales, excluyendo los intereses generados por la acumulación de deuda de ejercicios anteriores. El balance presupuestario es el saldo que resulta de comparar los ingresos y egresos del gobierno federal más los de las entidades paraestatales de control presupuestario directo. El balance operacional financiero del sector público es el estado que muestra las operaciones financieras de ingresos, egresos y déficit de las dependencias y entidades del sector público federal deducidas de las operaciones compensadas realizadas entre ellas. La diferencia entre gastos e ingresos totales genera el déficit o superávit económico. Nótese que los ingresos son una variable que incide directamente en el ahorro, la inversión y el consumo público y privado, puesto que a mayores ingresos públicos se puede llevar a cabo una política expansionista en el gasto, la inversión y el consumo, tanto público como privado y viceversa. Elementos básicos. En México, las finanzas públicas se entienden como la forma en que el Estado obtiene, administra y aplica los recursos económicos para cumplir sus funciones. Sus conceptos básicos son: 1. Ingresos públicos. Recursos que recibe el Estado para financiar su gasto. Ingresos tributarios. Impuestos, IVA, ISR y EPS. Ingresos no tributarios. Derechos, productos y aprovechamientos. Ingresos de financiamiento, deuda pública interna y externa. Ingresos petroleros, renta petrolera, derechos de extracción. 2. Egresos públicos. El destino del gasto del gobierno, que se clasifica en gasto corriente,
sueldos, servicios generales, subsidios. Gasto de inversión, infraestructura, obras públicas, gasto financiero, pago de intereses y amortización de deuda. Transferencias y participaciones a estados y municipios. 3. Presupuesto de egresos de la Federación, PEF. Instrumento aprobado por la Cámara de Diputados que establece en qué y cuánto se gasta cada año. 4. Ley de Ingresos de la Federación, LIF. Documento aprobado por el Congreso que señala cuánto y de dónde obtendrá ingresos el Estado en un ejercicio fiscal. 5. Equilibrio fiscal. Búsqueda de que los ingresos cubran los egresos, evitando déficits excesivos que comprometan la estabilidad económica. 6. Deuda pública. Préstamos que toma el Estado, internos o externos, para financiar proyectos o cubrir déficits. Debe ser sostenible y transparente. 7. Responsabilidad hacendaria. Principio de disciplina en el manejo de los recursos, regulado por la LFPRH para garantizar sostenibilidad en el largo plazo. 8. Rendición de cuentas y fiscalización. Procesos para transparentar y revisar el uso de recursos en los que participan la Auditoría Superior de la Federación, ASF y otros órganos de control. En resumen, ingresos más egresos, más reglas de disciplina fiscal, más control y rendición de cuentas son la base del sistema de finanzas públicas en México. Estado Financiero de México 2025. Un estado financiero gubernamental es el documento que muestra la situación económica, financiera y presupuestaria del país en un periodo determinado. Sirve para evaluar el cumplimiento de objetivos fiscales, la transparencia en el uso de recursos y la sostenibilidad de la deuda. 1. Conceptos básicos. 1. Activo. Bienes y derechos que posee el Estado. Ejemplo, reservas internacionales, infraestructura, ingresos por cobrar. Pasivo. Obligaciones financieras y compromisos. Ejemplo, deuda pública interna y externa, pasivos laborales. Patrimonio o hacienda pública. Diferencia entre activos y pasivos. Refleja la riqueza neta del Estado. Ingresos. Recursos percibidos, ejemplo, impuestos, derechos, productos petroleros. 1. Egresos. Gastos realizados, ejemplo, educación, seguridad, inversión pública. Resultado del ejercicio. Superávit, ingresos mayores, egresos o déficit, ingresos menores, egresos. 2. Estructura del Estado Financiero de México, 2025. A. Estado de situación financiera. Presenta los bienes, derechos y obligaciones del Estado al 31 de diciembre de 2025. 1. Activo. O activo circulante, disponibilidades, cuentas por cobrar. O activo no circulante, infraestructura, reservas petroleras, patrimonio cultural. Pasivo. O pasivo a corto plazo, proveedores, deuda de corto plazo. O pasivo a largo plazo, deuda externa e interna, pensiones. Hacienda pública, patrimonio. O aportaciones patrimoniales, o resultados acumulados. Ejemplo, activo total igual 15 billones de pesos, pasivo total igual 12 billones, hacienda pública igual 3 billones. B. Estado de resultados, actividades financieras. Muestra la gestión económica del ejercicio 2025. Ingresos. O tributarios, ISR, IVA, IEPS. O no tributarios, derechos, aprovechamientos. O petroleros, Pemex y renta petrolera. Egresos. O gasto programable, educación, salud, seguridad, inversión.
Punto. O gasto no programable, participaciones a estados, pago de deuda. Resultado. O superávit o déficit. Ejemplo, ingresos igual 8.5 billones, egresos igual 9 billones, déficit fiscal igual 0.5 billones. C. Estado de cambios en la hacienda pública. Explica cómo varió el patrimonio del Estado en 2025. Saldo inicial de hacienda pública. Resultado del ejercicio, superávit, déficit. Ajustes contables y revaluaciones. Saldo final. D. Estado de flujos de efectivo. Refleja cómo se movió el dinero del gobierno. Actividades de operación. Ingresos tributarios netos. Actividades de inversión. Construcción de infraestructura, compra de activos. Actividades de financiamiento. Emisión y pago de deuda pública. Ejemplo, el flujo de efectivo muestra entradas netas de 200.000 millones, principalmente por deuda externa. E. Estado analítico del ejercicio del presupuesto. Relaciona el presupuesto aprobado con el ejercido. Aprobado, 9 billones. Modificado, 9.2 billones. Devengado ejercido, 9 billones. Ejemplo, la Secretaría de Educación ejerció 99% de su presupuesto. Salud, 95%. Defensa, 102%. F. Notas a los estados financieros. Explican cifras, criterios y riesgos. Supuestos económicos, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo. Contingencias, litigios internacionales, pensiones futuras. Explicación de variaciones relevantes. 3. Elementos clave 2025. Deuda pública. Se prevé alrededor del 49% del PIB, aprox 17 billones de pesos. Ingresos tributarios. Incremento en ISR y IVA gracias al SAT digitalizado. Ingresos petroleros. Menores a los de la década de 2010, por transición energética. Gasto social. Más del 50% del gasto programable. Programas sociales, salud, educación. Déficit fiscal, estimado en 3% del PIB. Reservas internacionales. Más de 215.000 millones de dólares. Banxico. Punto. En síntesis, el Estado Financiero de México 2025 integra información patrimonial, presupuestaria y económica, lo que permite evaluar la sostenibilidad fiscal del país, el uso eficiente de los recursos y la transparencia gubernamental. La estructura del estado financiero puede referirse tanto a la composición de los informes financieros como a la organización del sistema financiero mexicano. En el primer caso, se compone de los estados básicos, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio con sus elementos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, etc. En el segundo caso, la estructura del sistema financiero se organiza por el Banco de México y la SHCP, abarcando banca múltiple, banca de desarrollo, intermediarios financieros y otras instituciones reguladas por organismos como la CNBV y la CNSF. 1. Estructura de un estado financiero, compañía. Los estados financieros son informes que presentan la situación financiera de una entidad en un momento determinado y las operaciones realizadas en un periodo. Balance general o estado de situación financiera muestra la posición financiera en una fecha específica, desglosándose en activos, los bienes y derechos de la entidad, efectivo, propiedades, cuentas por cobrar. Pasivos, las obligaciones y deudas de la entidad con terceros, préstamos, cuentas por pagar. Patrimonio neto, el capital de los accionistas, que es el valor residual de los activos después de deducir los pasivos. Activos menos pasivos es patrimonio.
Estado de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Presenta los ingresos, costos y gastos de un periodo para determinar la utilidad o pérdida neta. Estado de flujo de efectivo. Refleja los movimientos de efectivo que entran y salen de la empresa. Estado de cambios en el patrimonio neto. Muestra las variaciones en el capital de los accionistas durante un periodo. 2. Estructura del sistema financiero mexicano. La estructura del sistema financiero mexicano se refiere a las instituciones y organismos que lo regulan y componen. Organismos rectores. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, organismo principal que define políticas financieras. Banco de México, Banxico, encargado de la estabilidad monetaria. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, supervisa y regula las instituciones bancarias y de valores. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF, regula los mercados de seguros y fianzas. Instituciones financieras. Banca múltiple, bancos comerciales, banca de desarrollo, instituciones gubernamentales que apoyan sectores específicos. Otros incluyen organizaciones de valores, seguros, sociedades de inversión y otras entidades.